Buenos días, doctor, compañeros. Espero estén iniciando bien este día miércoles, ombliguito de semana. El día de hoy, mi compañero Luis Jair y su servidor Maximiliano vamos a presentar el tema de uretra. La uretra es el conducto evacuador de la vejiga urinaria y en el sexo masculino del producto de secreción externa del testículo y otras estructuras glandulares. Es muy diferente en el sexo masculino y en el femenino. Vamos a ver que la uretra masculina se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad del pene. Es un conducto urogenital excretor de la orina al exterior y de la eyaculación del producto de las glándulas genitales. Veamos su trayecto. Se dirige primero hacia abajo y algo adelante y se va a encontrar en el interior de la próstata. Va a atravesar luego el diafragma urogenital y se acorda en un ángulo recto de 90 grados por debajo del pubis para dirigirse hacia adelante. Es entonces en este pedazo perineal y está rodeada por las formaciones eréctiles. Se acorda una segunda vez, es esta que vemos aquí, adelante de la sínfisis púbica y va a penetrar en el pene, siempre rodeada por los órganos eréctiles. Se va a dirigir aquí hacia abajo para atravesar la glande y se va a abrir en el orificio externo de la uretra, que es el meato uretral. Este segundo ángulo prepúbico desaparece cuando el pene está en erección o cuando se le levanta, que es una posición para el sondaje uretral. Veamos ahora la división topográfica de la uretra. Vamos a ver que esta se divide en 4 porciones. Tenemos primero, esta que está aquí es la porción intramural o preprostática. Después, esta que está señalada en amarillo es la uretra prostática, que va a ir desde su origen al final de la porción intramural hasta el vértice de la próstata. Después encontramos la uretra membranosa o también llamada porción intermedia, que se va a encontrar entre el vértice de la próstata y la entrada de las formaciones eréctiles. Por último tenemos la uretra esponjosa, que va a estar contenida entre las formaciones eréctiles con sus dos porciones, perineal y peneana. Ahora, va a haber también una clasificación en una porción posterior y una porción anterior. La porción posterior se va a considerar la uretra prostática y la uretra membranosa. Y toda la porción anterior va a ser a la uretra esponjosa que está aquí. Sobre las dimensiones de la uretra vamos a ver que esta mide 16 centímetros aproximadamente, considerando 3 centímetros en la uretra prostática, 1 centímetro en la uretra membranosa y 12 centímetros en la uretra esponjosa. Ahora, de esta uretra esponjosa en la porción peniana se puede alargar mucho durante la erección. En el intervalo entre las micciones, las paredes van a estar aplicadas una contra la otra, dando al conducto seccionado la forma de una hendidura vertical. Luego, en el área de perine, vamos a tener que tiene una forma de T invertida. Y en la travesía prostática, de una hendidura transversal cóncava hacia atrás, con una saliente, el conículo seminal que vamos a ver ahorita más adelante. El diámetro va a ser variable y existen tres dilataciones. Una dilatación prostática, una dilatación vulvar y la fosa navicular, con un estrechamiento a nivel del cuello vesical y otro más estrecho en el orificio externo de la uretra. Veamos ahora sus relaciones. Empecemos con la porción intramural o preprostática. Vamos a ver que esta corresponde al orificio interno de la uretra. Va a estar ubicada aquí en el cuello de la vejiga urinaria. Este cuello de la vejiga urinaria va a variar entre una vejiga llena y una vacía. En la llena, este cuello vesical va a estar cerrado. En una llena, adquiere una forma como de embudo y bueno, este trayecto se va a continuar con la porción siguiente que sería la prostática. La siguiente porción es la porción prostática. Vamos a ver que esta desde que sale de la vejiga se va a ubicar más cercana a la cara anterior de la próstata. En su cara posterior, la uretra va a presentar una saliente alargada, el colículo seminal o también llamado verum montarum. Es esta que vemos aquí. Va a estar prolongado hacia arriba por el frenillo del colículo que corresponde a la parte superior de la cresta uretral, es esta que tenemos aquí. A cada lado del colículo seminal
y de la cresta uretral se van a encontrar los senos prostáticos, que son estos que tenemos aquí. Estos son los recesos que se forman entre el colículo seminal y la pared uretral. En ellos van a desembocar la mayor parte de los conductillos prostáticos provenientes de las glándulas prostáticas que se van a abrir en la uretra a través de pequeños orificios. Ahora, en el centro del colículo seminal se va a encontrar el utrículo prostático. Este utrículo prostático va a ser uno de los vestigios de los conductos paramesonéfricos, que si recordamos en el embrión de sexo femenino dan origen al útero y a la parte superior de la vagina. Ahora, a cada lado del colículo se encuentran los orificios de los conductos eyaculadores, que son estos aquí. Este que está aquí en el centro es el utrículo prostático y aquí abajito vamos a encontrar los orificios de los conductos eyaculadores, tanto derecho como izquierdo, y estos van a conducir el semen hacia afuera de la uretra en el momento de la eyaculación. En cuanto a la porción membranosa o porción intermedia, vamos a ver que esta atraviesa el piso pelviano entre el borde posterior del ligamento transverso del periné por adelante y el músculo transverso profundo del periné por atrás. Este se va a adherir a estas formaciones con las cuales se puede desgarrar en las fracturas de la pelvis. Esta porción de la uretra va a estar rodeada por el músculo esfínter externo de la uretra y está situado debajo del vértice de la próstata. Este que está aquí es el vértice de la próstata, este que está aquí es el músculo esfínter externo de la uretra y se va a encontrar por encima del bulbo del pene. Este que está aquí es el bulbo del pene. Se va a encontrar por detrás de la sínfisis púbica y de la vena dorsal profunda del pene y por delante del recto. La uretra y el recto van a estar separados formando el triángulo recto-uretral, que se alcanza a ver muy poquito aquí, y está ocupado por el músculo recto-uretral o de Raux, sobre el cual se apoya la fascia rectoprostática. Por debajo del músculo rectouretral y por encima del bulbo del pene se encuentran las glándulas bulbouretrales. En cuanto a la porción esponjosa, que en esta imagen va de aquí al meato, en su porción posterior se va a ubicar en el bulbo del pene, que está aquí. Y aquí es donde se abren las glándulas bulbouretrales. Más adelante, la pared va a estar excavada por las lagunas uretrales o de Morgani. Son estos que se ven aquí, muy chiquitos, pero aquí se ven. Y aquí es donde desembocan las glándulas uretrales o del litreo. Recordando de diapositivas anteriores, sabemos que la porción esponjosa va a ser el segmento más largo de la uretra. Va a comenzar desde aquí, que es el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso es todo esto que está aquí. Y va a terminar en el orificio externo de la uretra, que es el meato. Todo esto corresponde a la longitud del pene. Ahora en el bulbo se va a expandir para formar el bulbo de la uretra. Y en su terminación a nivel de la glande también se va a expandir y va a formar la fosa navicular de la uretra, donde se observa la válvula de la fosa navicular. Las relaciones con las formaciones eréctiles y peneanas. Como acabamos de ver, la uretra en su porción esponjosa va a estar totalmente rodeada por el cuerpo esponjoso, que es todo este que está aquí. Espero no esté demasiado grueso el puntero, pero bueno, es esta porción que está aquí. Va a estar dilatado atrás a nivel del bulbo y como podemos observar, aquí esto está como dilatado, ¿no? Y se va a ir adelgazando, hasta que va a llegar muy delgado a nivel de la glande. El cuerpo esponjoso junto con la uretra se van a encontrar alojados en un canal cóncavo formado arriba y lateralmente por los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos son esta estructura que está aquí y esta estructura que está acá. El conjunto con sus venas voluminosas y sus músculos va a estar rodeado por una vaina común. La uretra en el cuerpo esponjoso se va a encontrar en la cara inferior del pene y va a estar comprendida en su envoltura. En el glande, que es esta estructura que tenemos aquí, la porción balánica pierde su envoltura esponjosa. Aquí podemos ver que ¡pum!, termina la porción esponjosa
y esta va a estar separada de la superficie por la hoja fibrosa que une los dos cuerpos cavernosos. Se va a relacionar con el frenillo del prepucio. El orificio externo de la uretra puede estar completamente oculto por el prepucio. Sobre los esfínteres de la uretra vamos a ver que tiene dos, un esfínter interno y un esfínter externo. El esfínter interno es un anillo de fibras musculares lisas que va a estar situado en el origen de la uretra inmediatamente debajo del cuello vesical. Corresponde a la concentración de fibras de la capa longitudinal externa del músculo detrusor de la vejiga en la porción preprostática. Recordemos que esta de aquí es la próstata. Va a tener la forma de un cono con base superior que desciende hasta la parte media de la uretra prostática y se adelgaza de manera progresiva. Mide aproximadamente de 10 a 12 milímetros de altura con un espesor de 6 a 7 milímetros. Su contracción tónica cierra la entrada de la uretra y permite a la orina acumularse en la vejiga urinaria. Se abre durante la micción y se cierra durante la eyaculación, evitando así que el semen ascienda a la vejiga y haya una eyaculación retrógrada. Su funcionamiento es totalmente involuntario. El esfínter externo está formado por fibras musculares estriadas que rodean por completo en forma circular la uretra membranosa. Esto de aquí, recordemos, este es el vértice de la próstata, este es el bulbo, entonces este pedacito que está aquí es la uretra membranosa y es aquí donde se encuentra el esfínter externo. Este músculo está inervado por nervios perineales del nervio pudendo. Actúa bajo el control de la voluntad y se opone a las contracciones del músculo detrusor vesical. En cuanto a su vascularización, vamos a ver que son diferentes para las distintas partes de la uretra. En la uretra prostática, esta va a recibir ramas de las arterias destinadas a la próstata. La uretra membranosa, con el esfínter externo, está irrigada por la arteria uretral y la arteria del bulbo del pene. Estas son procedentes de la pudenda interna, que es esta que tenemos aquí. La uretra esponjosa también va a disponer de numerosas arterias originadas de la pudenda interna. Entonces, se podría decir que recibe vascularización de la pudenda interna con sus diferentes ramas. Las venas, las más voluminosas son las del cuerpo esponjoso y van directo al plexo venoso prostático, que es este que tenemos aquí. Va a ser retropúbico y va a llegar por la vena dorsal profunda del pene. Otras venas llegan a los plexos periprostáticos y a las venas vesicales. Este conjunto es drenado por la vena ilíaca interna. La inervación va a estar dada por diferentes ramos. Recordando un poquito una división que les di hace ratito, tenemos que la uretra posterior va a ser la porción prostática y la membranosa. Estas dos porciones van a recibir nervios del plexo hipogástrico inferior, que es este que está aquí, y la porción anterior era la porción esponjosa. Esta va a recibir del nervio pudendo, que es este que está aquí, y por nervios perineales como el nervio dorsal del pene, que es este que está aquí. Buenos días, doctor y compañeros. Ahora yo continuaré hablándoles sobre la uretra femenina. Hablando sobre sus generalidades, tendremos que partirá esta desde el cuello de la vejiga hasta la vulva y desembocará en el orificio externo de la uretra. Será más corta que la masculina y a comparación de esta misma, esta va a ser exclusivamente urinaria. Tendremos que tendrá una longitud de 3 a 4 centímetros. En cuanto a sus relaciones, tendremos que el segmento pelviano va a representar las 4/5 partes de la uretra y esta comenzará en el orificio interno de la uretra que está aquí, que es el vértice anterior del trígono de la vejiga. Tendremos que aproximadamente se encontrará el músculo esfínter interno, posteriormente se apoyará sobre la vagina y anteriormente tendremos a las venas dorsales profundas del clítoris. Igualmente se menciona a la cresta uretral, que es esta, que es como la terminación del trígono de la vejiga urinaria. En cuanto al segmento perineal, tendremos que esto va a cruzar el segmento perineal profundo y que abajo va a cruzar el esfínter uterovaginal que tendremos aquí en esta imagen y aquí como el número 6. Este segmento va a atravesar entre los cuerpos cavernosos del clítoris.
Y por último tendremos el orificio externo de la uretra. Esta va a ser su porción más distal o su porción terminal y la encontraremos entre los labios menores y a 2 centímetros por detrás o por debajo del clítoris. En cuanto a su constitución anatómica, tendremos que va a ser similar a la uretra masculina. Esta se va a dividir en una capa mucosa, una capa esponjosa y otra capa muscular. En la capa mucosa tendremos que es bastante delgada y resistente y va a contener pliegues longitudinales, al igual que lagunas uretrales donde van a desembocar las glándulas uretrales. Por otro lado, en la capa esponjosa va a tener una red venosa en la submucosa. Y por último, la capa muscular va a ser constituida profundamente con fibras longitudinales y en su superficie van a ser circulares. En cuanto a esfínteres, tendremos al esfínter externo y el esfínter interno. Del esfínter externo se puede mencionar que es inervado por el nervio pudendo, que es músculo estriado, y que su debilidad va a llevar a la incontinencia urinaria. En el tercio medio, el esfínter externo va a rodear a la uretra como un anillo en todas sus partes, mientras que en el tercio inferior solo se va a ubicar en la cara anterior y lateral. Por otro lado, el esfínter interno, se puede agregar que es músculo liso y que va a tener una inervación simpática. Al esfínter externo lo podemos ubicar aquí, como mencioné, va a rodear principalmente como anillo a la uretra. Y el esfínter interno lo podemos ubicar justamente aquí, que como lo mencioné, este va a ser involuntario y este voluntario. Hablando sobre los músculos compresores de la uretra, tendremos que van a ser estriados, se van a encontrar en la cara superior de la membrana perianal y van a estar en formas de banda y de arcos. Vamos a hablar nosotros propiamente de dos, del músculo compresor de la uretra propiamente, que se va a encontrar aquí, y del esfínter uterovaginal. Lo que compete del músculo compresor de la uretra es que se va a unir en su porción distal al músculo esfínter externo y en su acción va a aumentar la longitud de la uretra. Por otro lado, el esfínter uterovaginal, lo que se puede decir es que va a rodear la cara anterior y lateral, tanto de la uretra como de la vagina. En cuanto a su vascularización, tendremos que en su porción más proximal va a ser irrigada por la arteria vesical inferior, que la encontramos justamente aquí. En su porción media por la arteria uterina y por la misma vesical inferior, que lo podemos encontrar justamente en este punto. Y en su parte más proximal a la arteria pudente interna, que lo podemos visualizar aquí. En esta otra imagen, a la arteria uterina, que va a irrigar la porción media, la encontramos aquí. A la arteria vesical inferior, que va a irrigar a la porción proximal y media, la encontramos aquí. Y la pudenda interna no se encuentra en este diagrama. En cuanto a venas y linfáticos, tendremos que el drenaje venoso va a estar dado principalmente por la vena pudenda interna y el drenaje linfático va a seguir a la vena pudenda interna y va a finalizar en los nodos ilíacos internos. En cuanto a su anatomía de superficie, tendremos que la uretra masculina va a ser más accesible en su porción anterior y no lo va a ser tanto en su porción posterior o más profunda. Sin embargo, se puede explorar vía tacto rectal. Por otro lado, la uretra femenina se va a explorar con facilidad y va a ser una vía más directa, ya que se explora propiamente en el orificio externo. En cuanto a su anatomía funcional, tendremos dos fases, una fase de almacenamiento y otra más de evacuación. En la fase de almacenamiento obtendremos que el volumen de la vejiga va a crecer, esta se va a expandir como se muestra en la imagen. La capacidad que tiene la vejiga de almacenamiento va a ser de 400 mililitros. Sin embargo, esta puede llegar hasta 500, pero cuando se llega a este límite ya es cuando causa dolor o incomodidad. La estructura que va a causar esta decisión voluntaria va a ser la corteza prefrontal medial. Como ya mencioné, cuando se llega al límite de 500 mililitros, el dolor va a ser referido y estos van a corresponder a los dermatomas de T10 a L2 que encontramos aquí y de S2 a S4 que los vamos a encontrar justamente aquí. Continuando con el mecanismo de la micción, tendremos que se va a estimular el centro medial de la micción que se encuentra en el puente rostral. Posteriormente sus fibras van a descender hasta la asa intermedia de C2 a C4, las cuales van a llegar al plexo hipogástrico inferior.
Estas van a inervar al músculo detrusor que se encuentra aquí en esta imagen, el cual se va a contraer y va a proceder a la micción propiamente. Hablando un poco más sobre el control central de la micción, tendremos que este se va a ubicar en el tronco cefálico y va a poseer dos centros, un centro medial que se va a encargar de la micción y otro centro lateral que se va a encargar propiamente del almacenamiento. Las neuronas que salgan de este control central se van a proyectar hacia las neuronas preganglionares parasimpáticas, encontradas en S2 a S4, e igualmente se van a proyectar en el núcleo del nervio pudendo. Asimismo tendremos otros centros involucrados en el control de la micción, como por ejemplo la corteza prefrontal medial derecha, la parte anterior del giro del cíngulo, el nervio preóptico derecho, que lo encontramos justamente aquí, y la sustancia gris periacueductal. Ahora bien, para que ocurra la micción se va a estimular la vía parasimpática y se va a inhibir la vía simpática, y los eventos sucesivos para que esto ocurra van a ser que el músculo detrusor va a llevar la información de la sensación de vejiga llena por las fibras espino-reticulotalámicas hacia la corteza de la ínsula. Posteriormente, las aferencias espino-reticulares van a estimular al núcleo del nervio pudendo, el cual va a aumentar el tono muscular del esfínter externo. Esto va a provocar que se lleve a cabo el llenado vesical. Y una vez que se completa este llenado, el giro paracentral anterior va a controlar los músculos de la pared del suelo pélvico y el periné y los va a contraer justamente para que se haga esta presión y ya se lleva a cabo la micción. Como ya lo mencionamos anteriormente, el músculo detrusor va a ser de los más importantes para contener o expulsar la orina. Cuando este está contraído, el fondo vesical va a tomar una forma de embudo. Y bueno, cabe resaltar que no es el único músculo encargado para la micción, igualmente se va a tomar un apoyo de la musculatura de la pared abdominal. Cabe resaltar que cuando hay una inflamación en la mucosa vesical, esta va a aumentar la necesidad de orinar. Ahora bien, hablando sobre la continencia urinaria, tendremos que en el sexo femenino va a estar dado por los músculos estriados, por el músculo esfínter interno, por la mucosa y la submucosa y por el músculo elevador del ano. Como ya lo comentamos anteriormente, el esfínter externo va a formar un anillo alrededor de la uretra, el cual a proximal se va a unir con el cuello vesical, con el músculo del cuello vesical, y a distal con el músculo compresor de la uretra propiamente. Cabe resaltar que la mucosa y la submucosa de esta uretra va a ser sensible a los estrógenos, el cual durante la menopausia va a aumentar la posibilidades de que se atrofien y den una incontinencia urinaria. Ya para finalizar, tendremos que en el sexo masculino la continencia urinaria va a estar dada por las capas radiales de la mucosa, por el tejido conectivo de la submucosa, por el músculo liso propiamente de la uretra, por el esfínter externo de la uretra que lo podemos visualizar aquí, y por la porción puboretral del músculo elevador del ano. Y bueno, compañeros, esto ha sido todo. Espero que todo haya quedado claro y si hay alguna duda no lo pueden hacer llegar. Gracias.